que nos lleva, disculpa, hermano. Es un camino que nos lleva, ¿verdad?, a cualquier clase de misticismo o a cualquier clase de lugar diferente que no sea el Padre. Ya empezamos a jugar con nuestra mente. El punto acá, hermanos, es que existe algo que se llama la interpretación alegórica y es muy popular dentro de muchas iglesias cristianas. Hay otros métodos, otros sistemas de interpretación de la Biblia que vienen muy ligados a esto. Por ejemplo, está la la interpretación mística, ¿okay?, que simplemente trata de la búsqueda de múltiples profundidades y matices en el significado de cada palabra de la Biblia. ¿Okay? O sea, estas personas procuran darle un significado, analizan una palabra. Oh, Jesús es el camino. Ok, ¿cómo será el camino? ¿Qué será el camino? Y entonces empiezan a jugar un poco con la imaginación. Bueno, ese camino tiene que ser un camino de tal tipo o de cual tipo, o hacia tal lugar, bajo tales condiciones. Entonces, comenzamos a darle misticismo a lo que es la interpretación bíblica. Hay otro sistema de interpretación bíblica, hermano, ¿okay?, que se llama exposición pietista, ¿okay? Y pietismo simplemente, hermanos, para saber, el pietismo es un movimiento religioso protestante, hermano, iniciado en Alemania en el siglo XVII, que fue una reacción contra el intelectualismo y el formalismo dominante en algunas iglesias de aquellos tiempos. Entonces, esta interpretación pietista, simplemente dice de que el intérprete pretende ser guiado por una luz interna recibida como una unción del santo. Lo que quiere decir es que hay una luz dentro de ti que te dice, ¿verdad?, cuál es la verdad del pasaje que tú estás leyendo. Y esta gente, hermanos, utiliza un pasaje en la Biblia, utilizan un pasaje en la Biblia que es primera de Juan 2:20, donde dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Entonces, bajo este principio, conocéis todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que esta gente cree? De que hay dentro de ti el Espíritu Santo, que es esa luz interna que te lleva, ¿verdad?, a tú interpretar la Biblia. Pero nuevamente, hermanos, al salirse de la consistencia de los pasajes en toda la Biblia, ya estamos teniendo problemas ahí. Hay otros sistemas, tipos de interpretación bíblica, ¿verdad? Y hay algunos sistemas de interpretación bíblica muy ligados al racionalismo. Es decir, hermanos, que tienen que ver tiene que tener un sentido lógico todo lo que estamos leyendo. Por ejemplo, existe algo que se llama la teoría del acomodamiento, que básicamente las enseñanzas bíblicas acerca de milagros, el sacrificio vicario y expiatorio de Jesucristo, la resurrección y todas estas cosas, hermanos, son acomodamientos a ideas supersticiosas, ¿verdad?, y de ignorancia de la época. Básicamente dicen, bueno, esta gente en aquel tiempo era bien ignorante y todas estas cosas son supersticiones que ellos se crearon. Entonces acomodan, ¿verdad?, la realidad bíblica de todos estos hechos, ¿verdad?, que no son racionales, a un sistema lógico y decir, bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? De que esta gente es toda supersticiosa, y no tiene sentido. Y ¿sabes una cosa, hermano? Hoy en día hay muchas personas, hermanos, que los que no son cristianos, que ellos menosprecian el valor de estos acontecimientos relatados en la Biblia. Porque sobre todo las personas, hermanos, que mientras más intelectualmente están preparadas, les cuesta más aceptar este tipo de enseñanzas bíblicas, de la parte sobrenatural de la Biblia. No lo logran entender. Y tiene una razón de ser, hermanos, porque estas personas han sido entrenadas en universidades y en escuelas, donde se les enseña el principio del método científico para llegar al conocimiento, a conclusiones, y que simplemente consiste en que si
si yo no puedo comprobar la hipótesis que tengo en mis manos, okay, yo no la puedo aceptar como cierta. Entonces, si nosotros no podemos comprobar físicamente con materia que Dios existe, entonces Dios no existe. Y más o menos por ahí va esa línea de ideas del racionalismo. Existe también, hermanos, la interpretación moral, la interpretación naturalista, ¿okay? La teoría mítica, que lo que se refiere a mito, ¿ok? Pero existe otro tipo de interpretaciones, apologética, dogmática, y existen teológicas, existen muchos tipos de interpretación bíblica, hermano. Pero también existe, la última que menciono, es la histórico-gramática, o gramático-histórico se le conoce, o literal, o interpretación normal de la escritura, ¿ok? Que es el método, hermano, que nosotros utilizamos para interpretar la Biblia. Es el método que se recomienda, hermanos, ¿verdad?, al criterio y la conciencia, ¿verdad?, de los estudiantes cristianos, del lector de la Biblia, del cristiano, hermano. Fíjate, el principio fundamental de este método consiste en conseguir en las escrituras mismas el significado preciso que los escritores quisieron dar. Este método, hermanos, aplica a los libros sagrados, ¿verdad?, los mismos principios, el mismo proceso gramatical, el mismo proceso en sentido común y de razón que aplicamos a otros libros. ¿Por qué digo esto acá, hermanos? Porque estos métodos, por ejemplo, como la interpretación alegórica, desvirtúa la profecía. Si por ejemplo, hay pasajes en la Biblia que nos hablan del milenio, y eso lo estuvimos viendo en la serie anterior. Nos habla del milenio y nos habla de un futuro para la tierra, para la nación de Israel. Muchas iglesias consideran de que ese milenio y ese futuro de Israel no es como tal, y esas bendiciones que están prometidas para Israel que no se han cumplido, se están cumpliendo hoy en día en la iglesia cristiana. Y ese tipo de interpretación, hermanos, tiene mucho de alegoría, porque toma la profecía, ¿okay?, de una manera alegórica. Pero el punto es el siguiente, hermanos, que si nosotros vemos, por ejemplo, hablando de la profecía, de que la profecía hablaba de que venía el Mesías, que era Jesucristo, y que iba a sufrir la cruz como la sufrió, la muerte, y que sería el rey, y todas estas profecías que nosotros conocemos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo en su primera venida, y vemos en que el cumplimiento de estas profecías cuando el Señor Jesucristo vino, el cumplimiento literal de estas profecías cuando el Señor Jesucristo vino, entonces nosotros debemos creer que las profecías que están por venir, ¿okay?, deben también cumplirse de la misma manera como las que se cumplieron con el Señor Jesucristo. Pero, como les estoy diciendo, desafortunadamente hay iglesias que no lo consideran así. ¿Cuál es el método, hermanos? El sistema de interpretación adecuado. Hermanos, debemos hacer una interpretación literal, histórico-gramática de las escrituras. ¿Okay? Debemos considerar la historia en la cual los eventos sucedieron y la gramática, ¿verdad?, para que nosotros extraigamos la verdad que el autor nos estaba diciendo en su momento. No es la verdad que nosotros querramos extraer hoy en día conforme a nuestro entendimiento de las cosas, sino que tenemos que ir y buscar el verdadero significado de las escrituras. Ahora, este método, hermanos, de interpretación histórico-gramatical, ¿okay?, requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características, hermanos, del idioma, ¿verdad?, especialmente el idioma en el que la Biblia fue escrita. Nosotros no conocemos los idiomas originales de la Biblia, ¿okay?, y aunque nosotros tenemos nuestra Biblia, la Reina Valera 1960 en español, nosotros podemos confiar plenamente, hermanos, en que nuestra Biblia, ¿verdad?, nos está revelando la palabra de Dios. Nos está diciendo la palabra de Dios tal cual como es. Ahora, sobre todo, y esto ya aplica más a estudiantes de seminario, de instituto bíblico, ¿okay?, cuando vamos y estudiamos las escrituras,
muchas veces, hermanos, dentro de nuestros estudios vamos y hacemos estudios del hebreo, del griego, y vamos a interpretar, vamos a leer la palabra en el idioma original. Y muchas veces consultamos el significado de las palabras en sus idiomas originales para entender las raíces. ¿Ok? Pero la palabra de Dios, hermanos, es leída en nuestro propio idioma, que es el español. Utilizando la Biblia Reina Valera 1960 nos da, hermanos, esa verdad que nosotros necesitamos. La palabra de Dios la tenemos en español y está en la Biblia, hermanos, pero en la Reina Valera 1960. Este sistema, hermanos, de interpretación histórico-gramatical, tenemos nosotros que considerar que la historia es fidedigna. No podemos, hermanos, pararnos frente a la Biblia dudando de que si la historia de Moisés cuando el mar se abrió en dos, ¿verdad? Si eso fue cierto o no fue cierto. La palabra de Dios lo narra como un evento histórico que sucedió y debemos, hermanos, aceptar que eso es así. ¿Okay? La historia bíblica no es una alegoría y no está compuesta de fábulas, ni leyendas, ni mitos, ni tradiciones, ni engaños, hermanos. La palabra de Dios está llena de pura verdad y nosotros debemos interpretarla tal cual como es. Ahora, este método, hermanos, de interpretación histórico-gramática o literal es el método, hermanos, que utilizaba la iglesia primitiva. Cuando nosotros leemos pasajes en la Biblia donde vemos que el apóstol Pablo habla de la venida del Señor Jesucristo, de que habían cristianos esperando la venida del Señor Jesucristo, hermanos, es porque están tomando literalmente la profecía. Y nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo porque la Biblia dice que viene y lo estamos esperando tal cual como dice. Vendrá un arrebatamiento de la iglesia y vendrá una tribulación, una gran tribulación, vendrá la segunda venida del Señor Jesucristo, estaremos acá gobernando por un periodo de 1000 años y después vendrá la eternidad. Todas estas profecías están ahí en la palabra de Dios. Entonces, nosotros entendemos que lo que se escribió con la finalidad de darnos a nosotros una verdad que está ahí. Hay mucho que podemos decir sobre la interpretación de la Biblia. Hay muchos aspectos que debemos considerar para digamos, conscientemente, para saber que estamos haciendo una interpretación correcta de la palabra de Dios. Yo te voy a dar ahorita 5 principios generales que debemos considerar. Primero, hermanos, la estructura, ¿verdad? Y los modismos de los idiomas bíblicos. Mira, la palabra Dios, hermano, Dios es el creador de los cielos, de la tierra, de nosotros. Es creador de todas las cosas. Y Dios es creador de los idiomas. Dios es creador del lenguaje. Dios nos dio un lenguaje para comunicarse con nosotros. Bueno, nos dio un lenguaje que nos permite comunicarnos entre nosotros mismos. Y ese lenguaje nos lo dio para que también nosotros podamos comunicarnos con Dios. Dios nos escribe en su Biblia por medio de un lenguaje. El lenguaje, hermano, tiene unas reglas. Tiene reglas gramaticales, hay figuras del lenguaje, hay una cantidad de características en los lenguajes. Dios lo creó con un orden para que nosotros podamos entendernos de manera específica por medio de la comunicación. Nosotros podemos, a través de este lenguaje, cuando nosotros hacemos oraciones, ¿verdad?, expresarle a Dios nuestras peticiones, ¿okay?, nuestros agradecimientos, ¿okay?, por medio del lenguaje. Y cuando yo le digo a Dios, Dios mío, yo te quiero pedir, Señor, hoy para que le des sanidad a esta persona que está enferma, Dios está entendiendo que yo estoy pidiendo sanidad por aquella persona que estoy mencionando. No hay un sentido más profundo en lo que estoy pidiendo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera es el idioma. Dios nos habló a nosotros en un idioma para expresarnos algo. Nosotros no tenemos, hermanos, que ir y pensar más profundamente qué quiere decir lo que quiere decir. Tenemos un pasaje de la Biblia que dice, orad sin cesar. ¿Okay? ¿Qué quiere decir orad sin cesar? Bueno, que oremos
sin parar, sin cesar, permanentemente, estar constante en la oración. Hermanos, de ponernos allá